Culver City, California. Verano de 1972. 2 de la mañana. El aire dentro de aquel gimnasio privado tenía un peso distinto. Olía a linimento viejo, a sudor seco atrapado en las vigas de madera y a ese aroma metálico que solo el equipo de pesas oxidado puede soltar cuando la humedad sube. No era una exhibición. No había prensa, no había flashes, ni siquiera había un equipo de limpieza esperando fuera. Las puertas de acero estaban encadenadas por dentro, con un candado grueso que gritaba que lo que estaba a punto de suceder no pertenecía al mundo legal. La regla era de una simplicidad que helaba la sangre. Una sola oportunidad. Oscuridad absoluta. Ningún testigo que llevara una cámara. Lo que iba a ocurrir en ese piso de concreto no debía mencionarse jamás en un contrato de estudio, ni en una biografía autorizada, ni en las crónicas de las revistas de artes marciales que ya empezaban a endiosar a Bruce. Si él fallaba esa noche, su reputación de invencibilidad, esa aura de hombre que podía ver lo que otros ignoraban, moriría ahí mismo, sobre el cemento frío, sin que nadie fuera de ese círculo íntimo se enterara de cómo ocurrió. Esta es la historia que los archivos de la Warner y el círculo más cerrado de Seattle prefirieron guardar bajo llave por décadas. Una historia que solo los que pasamos media vida en los sets de Burbank o coordinando especialistas en Hong Kong escuchamos entre susurros, después de un par de tragos de tequila, cuando las luces del set ya se habían apagado y los secretos empezaban a salir. Todo comenzó 10 días antes de esa noche en Culver City. Comenzó con una llamada desde una embajada que nadie quería rastrear y una cena privada que terminó en una afrenta directa. ¿Por qué un experto en eliminación silenciosa buscaría al hombre más famoso del cine de acción? La respuesta no estaba en la fama, sino en el ego técnico. Resulta que la realidad suele superar por mucho a la ficción, especialmente cuando se cruzan dos mundos que nunca deberían tocarse, el del espectáculo y el de la eficiencia militar táctica. En esa época, Bruce Lee estaba en su punto máximo de tensión. Su filosofía, el Jeet Kune Do, no solo estaba rompiendo las estructuras tradicionales de los maestros chinos en San Francisco, sino que empezaba a incomodar a figuras de la seguridad y el combate real. Bruce decía que el combate era como el agua, adaptable, vivo. Pero para los hombres que se ganaban la vida en las sombras de Oriente Medio, eso sonaba a charlatanería de Hollywood. Ahí es donde entra Aviv. Ese no era su nombre real, por supuesto. En los registros que logré consultar años después, su identidad aparecía tachada con tinta negra, pero en el gremio de los guardaespaldas profesionales de Los Ángeles, todos sabían quién era. Un exoperativo del Mossad, un hombre entrenado no para ganar puntos en un torneo, sino para que su objetivo dejara de respirar antes de darse cuenta de que alguien más estaba en la habitación. Aviv estaba en Los Ángeles asignado temporalmente a la seguridad de un alto ejecutivo de la industria del cine. Durante una cena en una mansión de Bel Air, donde Bruce era el invitado de honor, Aviv escuchó a Lee hablar sobre la percepción sensorial y la capacidad de anticipar un movimiento antes de que éste naciera en el músculo del oponente. El israelí, un hombre seco, de manos callosas y mirada de vidrio, soltó una carcajada que cortó el ambiente como una navaja. «Tu ballet es hermoso, Bruce», dicen que dijo Aviv mientras sostenía un vaso de whisky sin hielo. Pero en una situación de combate ciego, el instinto de un artista no vale nada contra el entrenamiento táctico. En la oscuridad no eres un dragón. Eres solo un hombre que no sabe por dónde vendrá el acero. El pecado de Aviv fue la soberbia técnica. El pecado de Bruce fue aceptar el reto sin dudarlo un segundo. Pero no lo hizo por ego, o al menos eso es lo que dicen quienes lo conocían bien. Lo hizo porque necesitaba probarse a sí mismo que su filosofía no era solo una coreografía para la cámara, sino una verdad universal que podía superar cualquier sistema cerrado, incluso uno diseñado para matar. El lugar elegido fue un depósito de utilería convertido en un dojo improvisado en Culver City, un sitio lleno de sombras con techos altos y rincones donde el eco se perdía. El tribunal estaba compuesto por solo 3 personas. No querían una multitud.
Querían testigos que supieran cerrar la boca. Estaba un productor de la Warner, un hombre escéptico que solo creía en lo que podía filmar y vender, un guardaespaldas profesional que había servido en Vietnam, y Danny Inosanto, el amigo y alumno más cercano de Bruce, el único que realmente entendía la magnitud de lo que se estaba poniendo en juego. Las condiciones que Bruce impuso fueron brutales. Se apagarían todas las luces. No se permitiría ni la más mínima fuente de luz, ni el brillo de un cigarrillo, ni el indicador de un reloj, nada. El operativo del Mossad atacaría con un cuchillo de entrenamiento, una hoja de policarbonato con una punta de grafito. El objetivo de Aviv era marcar el cuerpo de Bruce. Si el grafito tocaba la piel o la ropa de Bruce una sola vez, la prueba terminaba y el mito caía. Bruce tenía que desarmarlo o inmovilizarlo sin recibir un solo roce. Tenía 3 minutos. Fíjense bien en lo que pasó antes de apagar las luces. Bruce no estaba calentando con patadas explosivas ni haciendo ruido. Se sentó en el centro del concreto, cerró los ojos y se quedó inmóvil. Parecía que estaba tratando de vaciar la habitación de su propia presencia. Aviv, por el contrario, revisaba su cuchillo, movía el cuello y se posicionaba como un depredador que ha cazado en los callejones de Beirut y las fronteras del Sinaí. Él confiaba en su entrenamiento, pasos cortos, respiración controlada, el uso del tacto y la vibración del suelo. ¿Estás listo?, preguntó el productor con la voz temblorosa. Sabía que si Bruce salía herido, su inversión de millones de dólares se iba al caño. Bruce ni siquiera abrió los ojos. Solo asintió. «Luces», ordenó Inosanto. El clic de los interruptores principales fue el último sonido mecánico que escucharon. La oscuridad no fue gradual, fue un golpe. Era esa clase de negrura densa que te hace sentir que has perdido la vista para siempre. Por unos segundos, el tiempo pareció detenerse en ese almacén. Los 3 testigos se quedaron pegados a la pared, conteniendo la respiración, temiendo que el más mínimo ruido delatara la posición de Bruce y ayudara al atacante. Pero el detalle que pocos conocen es este. Bruce no se movió de su posición inicial de meditación durante los primeros 40 segundos. En la oscuridad absoluta, el oído se convierte en tu radar, pero Bruce buscaba algo más. Buscaba la perturbación en la presión del aire. Aviv empezó a moverse. Era un fantasma. Sus botas tácticas de suela blanda no hacían ruido sobre el concreto. Se movía en círculos tratando de flanquear a Bruce, buscando ese ángulo muerto donde el instinto humano suele fallar. De repente, se escuchó un leve roce, casi imperceptible. Era el sonido del brazo de Aviv extendiéndose, el cuchillo de grafito buscando la yugular de Bruce. Y aquí es donde la historia toma un giro que dejó a los 3 testigos helados, incluso antes de que volvieran a encender las luces. En medio de ese silencio sepulcral, se escuchó un silbido metálico mínimo, como el aire cortado por un látigo. No fue un grito, no fue un golpe seco. Fue el sonido de una mano interceptando una muñeca en el aire. Pero lo que realmente estremeció al guardaespaldas de Vietnam y a Inosanto no fue el contacto físico, sino el hecho de que Bruce se había movido antes de que el ataque de Aviv llegara a su punto de no retorno. Bruce había detectado el desenvainado y la trayectoria inicial solo por la vibración del aire y el cambio casi molecular en la atmósfera de la habitación cuando el operativo decidió atacar. Fue el primer gran impacto de la noche. En la negrura, Aviv soltó un jadeo de sorpresa. Había fallado su primer movimiento, el que nunca fallaba. Pero Aviv era un profesional. No retrocedió por miedo, sino por cálculo. Se dio cuenta de que no estaba peleando contra un actor que usaba trucos de cámara. Estaba peleando contra algo que su manual de entrenamiento no contemplaba. Un hombre que había convertido su cuerpo en un sismógrafo humano. El operativo se alejó de nuevo, fundiéndose con las sombras. El silencio volvió a reinar, pero ahora tenía una textura diferente. El miedo ya no era de Bruce, el miedo había cambiado de bando. Se podía sentir la frustración de Aviv, esa tensión eléctrica de quien sabe que su presa lo está escuchando pensar. Resulta que la realidad superaba por mucho a la ficción, porque lo que Bruce hizo a continuación
Desafía toda lógica militar. En lugar de esperar el siguiente ataque, Bruce empezó a hablar. Pero no era una provocación de película. Era un susurro bajo, calmado, casi monótono. «Te mueves hacia la izquierda», dijo Bruce en la oscuridad. «Tu peso está en el talón derecho. Estás dudando». Nadie en esa habitación volvió a ser el mismo después de escuchar eso. ¿Cómo podía saberlo? No había luz, no había forma de verlo. Pero Bruce estaba leyendo el sonido de la distribución del peso de Aviv sobre el concreto, el ritmo de su pulso, que aunque entrenado, empezaba a acelerarse por la incertidumbre. Aviv, sintiéndose expuesto a pesar de la negrura, decidió quemar todas sus naves. Intentó una maniobra de distracción táctica. Lanzó un objeto pequeño, quizá una moneda o un botón, hacia el lado opuesto de la sala para forzar un error de Bruce, un giro de cabeza que le permitiera entrar con el cuchillo por la espalda. El objeto golpeó una caja de madera con un estruendo que pareció una explosión en ese silencio. Fue entonces cuando ocurrió lo que nunca debió salir a la luz. En lugar de reaccionar al ruido, Bruce se lanzó hacia la dirección opuesta, justo hacia donde Aviv se deslizaba en silencio. El choque de los cuerpos fue breve, pero violento. Se escuchó el sonido de metal golpeando el suelo, el cuchillo de grafito cayendo, y luego un golpe seco contra una de las columnas de soporte del almacén. «Basta», dijo la voz de Bruce, firme, justo al lado del oído de Aviv. «Ya se terminó». Cuando Inosanto accionó el interruptor y las luces inundaron el lugar, la imagen que quedó grabada en la memoria de los presentes fue irreal. Bruce tenía a Aviv inmovilizado contra la columna, con una mano en su garganta y la otra sosteniendo la muñeca del israelí. El cuchillo de grafito estaba en el suelo, a 3 metros de distancia, pero el detalle que hizo que el productor se sentara en el suelo, pálido como un muerto, fue otro. Bruce no tenía ni una sola marca de grafito en su ropa amarilla, ni una. Estaba impecable. Aviv, en cambio, tenía los ojos desorbitados, no de dolor, sino de un terror puramente intelectual. El operativo del Mossad, el hombre borrado de los archivos, el experto en eliminar personas en el silencio de la noche, acababa de ser cazado como un principiante en su propio terreno de juego. Pero todavía faltaba la prueba definitiva, esa que cerraría el trato y convertiría esa noche en una leyenda que Hollywood intentaría enterrar por seguridad nacional. Porque lo que Bruce dijo a continuación, mientras soltaba al operativo, fue lo que realmente selló el destino de esta historia. Miró al productor, luego a Inosanto, y finalmente fijó sus ojos en Aviv, que seguía recuperando el aliento. «El problema», dijo Bruce, con esa voz seca que no aceptaba réplicas, «es que tú confías en tu entrenamiento para esconderte. Yo confío en mi entrenamiento para encontrarte. En la oscuridad tú intentas ser un fantasma. Yo simplemente acepto que ya soy parte de ella». El silencio que siguió no fue de respeto, fue de miedo, un miedo real, de ese que sienten los hombres poderosos cuando se dan cuenta de que existe alguien que no pueden controlar, ni predecir, ni mucho menos detener si las luces se apagan. La industria abrumó el evento casi de inmediato. Los abogados de la Warner llamaron a los 3 testigos a primera hora de la mañana siguiente. No hubo contratos firmados, pero sí hubo advertencias claras. Admitir que Bruce Lee podía desarmar a un asesino de élite en la oscuridad total lo convertía en algo más que una estrella de cine. Lo convertía en un objetivo real para agencias que no querían que tales habilidades fueran de dominio público. Si el mundo sabía que un hombre podía superar la táctica militar con pura percepción humana, el orden de las cosas se vería amenazado. Por eso, durante años, solo quedaron fragmentos, relatos distorsionados que los especialistas nos contábamos en las pausas de rodaje. Pero todavía queda una pregunta en el aire. ¿Cómo lo hizo realmente? ¿Fue solo oído? ¿Fue instinto? ¿O hubo algo más que Bruce vio en esa oscuridad que el resto de nosotros todavía no alcanzamos a comprender? La respuesta estaba ahí, en ese almacén de Culver City, pero la luz que encendieron esa noche solo sirvió para ocultar la verdad una vez más. Pero la oscuridad no era el único enemigo en esa habitación de Culver City. El productor, sudando frío contra la pared,
sintió que el aire se le acababa. Sabía que si Bruce Lee salía de ahí con una sola marca, el mito se derrumbaba y millones de dólares en contratos se evaporarían antes del amanecer. Aviv, por su parte, experimentaba algo que ningún manual del Mossad cubría: la sensación de ser observado por el vacío mismo. Su pulso, usualmente una línea recta de hielo, empezó a martillarle en las sienes con una urgencia eléctrica que nunca había sentido en el campo de batalla. Desesperado por recuperar el control, el operativo cambió el cuchillo de mano en un movimiento táctico casi imperceptible, buscando confundir la percepción de Bruce. Pero antes de que pudiera lanzar su siguiente estocada, Bruce soltó una frase que heló la sangre de los testigos. «No estás respirando, Aviv», susurró desde la negrura absoluta. «Si no respiras, tus músculos se tensan y el acero vibra antes de que decidas moverte». En ese instante, el israelí comprendió que no estaba en un duelo, sino en una lección donde él era el único que no sabía nada. Fue entonces cuando la situación tomó un giro peligroso. El operativo, herido profundamente en su orgullo profesional, decidió romper el pacto de seguridad silencioso y atacar con una agresividad que ya no buscaba marcar la ropa con grafito, sino neutralizar físicamente al hombre que lo estaba dejando en evidencia. Lo que sucedió en los siguientes segundos fue una explosión de violencia contenida que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En ese segundo final, Aviv se lanzó al vacío con la intención de quebrar al hombre, no de marcarlo. Se escuchó un estruendo de metal contra concreto y un jadeo seco que cortó la negrura. Cuando Inosanto encendió las luces, la escena era irreal. Bruce no solo había desarmado al operativo, sino que sostenía el cuchillo de grafito con 2 dedos, apuntando al pecho de Aviv, quien yacía inmovilizado con una llave de brazo que desafiaba la anatomía. No hubo aplausos. El silencio en ese almacén de Culver City era de puro pavor. La leyenda dice que Aviv, el hombre entrenado para no temer a nada, bajó la mirada y simplemente dijo: «Es imposible». Bruce soltó el arma, se limpió las manos y salió al aire fresco de la madrugada sin mirar atrás. Aquella noche se convirtió en un fantasma burocrático. La Warner y el Mossad se encargaron de que ninguna cámara grabara el momento en que un actor neutralizó a la élite militar. Era una verdad demasiado peligrosa para el orden establecido. Al final, la lección es simple. La verdadera maestría no reside en el uniforme ni en la táctica, sino en la capacidad de ver donde otros solo encuentran miedo. El mundo puede seguir debatiendo si Bruce Lee era un peleador real, pero quienes estuvimos en esos sets y escuchamos a los testigos, sabemos que en la oscuridad total todos somos iguales, a menos que seas el hombre que aprendió a escuchar lo que los demás ignoran. El mundo puede dudar, pero quien estuvo ahí nunca lo olvidó.